RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora saludamos y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR al doctor Ángel María Manrique, el representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa. Y como siempre, los saludamos con los cordiales muy buenas tardes. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Manrique, muy amable como siempre. José, muy buenas tardes, un gusto estar contigo y con todos tus oyentes. Espero que te encuentres bien tú y tu familia. De la misma manera, creo que ese es el deseo para todos los peruanos y en especial para los hermanos arequipeños que esta hora nos están sintonizando. Bien, ustedes han elaborado un reciente informe, una preocupación de parte de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Donde revela que la pobreza en Arequipa, ¿no? Se ha incrementado del 6 al 18%, ¿no? Y esto tiene como un efecto principal la pandemia, ¿no? Pero citando también las cifras, proyectando cifras, se estima que al menos 250.000 hermanos arequipeños están en situación de pobreza. Tan compleja se ha vuelto la situación en Arequipa que tenía, digamos, un nivel de crecimiento bastante óptimo hasta hace un par de años. Efectivamente, José, como bien lo adviertes, la semana pasada como Defensoría del Pueblo hicimos la presentación de este informe en donde recogiendo y analizando los datos elaborados por el INEI en Arequipa, advertíamos que la pobreza en el año 2019 alcanzaba al 6% de nuestra población. Al finalizar el año 2020 se ha incrementado del 6% al 18,6% de la población en Arequipa que se encuentra en una situación de pobreza. Y eso significa en números absolutos que más de 250.000 personas en la región Arequipa están en situación de pobreza. Definitivamente, como bien lo adviertes, la situación de pandemia ha afectado a miles de hogares. Esto no solamente por temas de salud, sino que ante las medidas restrictivas que se dieron desde el gobierno nacional, han afectado a principalmente la población que está en escenario de vulnerabilidad. Esa población que vive en una situación de informalidad, que vive con negocios, con ingresos diarios y que permiten justamente atender las necesidades básicas en el corto plazo. Esa población que está en un escenario de vulnerabilidad es la que más se ha visto afectada por este año y medio de pandemia. Pero hay un problema adicional, José, que es lo más grave de lo que advertimos como Defensoría del Pueblo. Esta población que está en situación de pobreza no está en el 100% registrada en los sistemas de focalización que tiene el Estado para atenderlos, ya sea a través de programas sociales o por bonos. Esa fue nuestra primera alerta como Defensoría del Pueblo al advertir que la población más vulnerable no se encuentra registrada en el sistema de focalización de hogares, que es el sistema oficial del Estado, justamente para brindar todo el apoyo social que se requiere. Por eso nuestra exhortación a todos los municipios provinciales y distritales que tienen a su cargo las unidades locales de empadronamiento, que son unidades técnicas que tienen la responsabilidad ya legal y directa de atender a la población más vulnerable, iniciar su programa de visitas domiciliarias y con ello justamente continuar con el proceso de evaluación socioeconómica para que pueda ser identificada esta población vulnerable e ingresar a los registros oficiales y beneficiaria de todos los programas sociales a cargo del Estado. Doctor Ángel María Manrique, ¿eso qué significa? Si le pongo un ejemplo para que nos grafique y ver un poco lo delicado de lo que usted nos está indicando. Si hoy se tuviera que repartir bonos, el gobierno dispone hoy en Arequipa voy a repartir bonos, un 12% de la población no puede recibir porque no figura en ningún padrón, no está en situación de pobreza, o sea, por lo tanto, se convierte en una suerte de NN. ¿Eso podría ocurrir? Así es, José. Como Defensoría del Pueblo siempre hemos advertido desde el año pasado de que más allá de los problemas de el otorgamiento de los bonos, que ha sido un problema serio a nivel nacional, recordarás tú todas las recomendaciones que dimos como Defensoría del Pueblo, el problema de fondo es de que no se tiene actualmente una sola base de datos desde el Estado peruano
que tenga identificado claramente con nombres, apellidos, DNI, domicilio, las personas que se encuentran en este escenario de pobreza. Y como bien tú lo adviertes, si es que se quiere iniciar todo un proceso de entrega de bonos, como bien lo ha informado también el gobierno nacional, va a darse permanentemente este problema porque no se tiene aún una base de datos consolidada y es allí donde se está iniciando la actualización de este registro a través del CISFO, en donde ya nosotros como Defensoría del Pueblo en el mes de julio hicimos una capacitación a todos los responsables de las unidades locales de empadronamiento en los municipios para que inicien esta labor. Pero aún nos encontramos frente a este gran reto, José, de identificar a la población más vulnerable en el país. Ahora, ¿cuál es la razón fundamental por la que no se puede recoger esta data, esta información, ¿no? Porque además esta población, me imagino, y si no corríjame por favor, doctor Ángel María Manrique, está en zonas alejadas, zonas rurales, ¿no? Donde probablemente muchos de los distritos, de los alcaldes de los centros poblados no tienen la capacidad de un desplazamiento o en todo caso, la necesidad de que el Estado acompañe a estos municipios para tener una base real, ¿no? ¿Cuáles son los problemas centrales? En primer lugar, José, hay que identificar que son los dos grupos más vulnerables, tanto los que se encuentran en las zonas rurales como los que se encuentran en las zonas periurbanas, los que más se han visto afectados por la pandemia. En el caso de Arequipa, los distritos que rodean el centro histórico y que se presentan principalmente en los conos de la ciudad, son los que más se han visto afectados. Y el principal problema en cuanto a la identificación de esta población vulnerable en el año pasado ha girado en torno a que los municipios no habían habilitado y teníamos aún las restricciones de hacer las visitas domiciliarias, hacer los traslados a cada una de las zonas donde está la población más vulnerable, justamente por temas de pandemia. Pero ya el año pasado, el MIDIS aprobó un protocolo de intervención indicando de que estas unidades técnicas ya tenían que iniciar su labor de manera progresiva y gradual, justamente para actualizar esa información. Lo importante ahora es, y eso es la recomendación que hemos dado como Defensoría del Pueblo, de que los municipios provinciales y distritales, en todo el territorio nacional, José, nosotros nos hemos abocado obviamente a Arequipa porque es nuestra competencia, pero todos los municipios tienen la responsabilidad de actualizar ese sistema de focalización de hogares con las visitas domiciliarias que tienen que llegar los funcionarios a las zonas más alejadas de sus jurisdicciones para poder identificar a esa población más vulnerable que además tiene problemas de conectividad o de acceso, tanto en el traslado como de manera virtual, y es allí donde tenemos que sumar todos a ese objetivo de poder identificar a la población que se encuentra en situación de pobreza. Ahora, ¿cómo se está trabajando? Usted nos explica que ustedes realizan un trabajo directo con las municipalidades, con los centros poblados, ¿no? ¿Qué tanto se ha avanzado en este acopio de datos y en la actualización, doctor Ángel María Manrique? Como Defensoría del Pueblo, José, en el mes de julio hemos tenido capacitaciones intensas justamente con el personal técnico del CISFO en todos los municipios distritales y provinciales de Arequipa. Estamos hablando de 109 municipalidades en donde hemos tenido una capacitación virtual justamente para generar el desarrollo de competencias de los funcionarios que tienen que recoger esta información, los protocolos que tienen que seguir y el siguiente paso de la evaluación socioeconómica. Eso ha sido un primer paso que hemos dado nosotros como Defensoría del Pueblo, capacitando a estos funcionarios responsables. Y lo que corresponde ahora es de que ya a partir del 1 de agosto se habilitó que estos funcionarios hagan ya las visitas domiciliarias para iniciar las evaluaciones socioeconómicas. Y lo que estamos realizando ahora ya como oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa es la labor de supervisión y la atención también de casos muy concretos, porque hemos invocado a toda la población a que acuda a su municipio respectivo, dado que se encuentra en esta situación de pobreza, y solicite que se le empadrone para hacer la visita domiciliaria, y estamos atendiendo diariamente los llamados de la población justamente para coordinar con el municipio y que se inicie ese proceso de empadronamiento y la evaluación correspondiente. Estamos dialogando con el doctor Ángel María Manrique, él es representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa.
Permítame tocarle un tema que también está relacionado justamente a la emergencia, como es el tema de la COVID o COVID-19, doctor Manrique, ¿no? ¿Cómo está marchando el trabajo de intervención que realiza el gobierno? Fundamentalmente en el tema de las vacunas. ¿Están llegando las vacunas? ¿Se está coberturando de acuerdo a los plazos, a las metas previstas? José, en el caso de la región Arequipa, como Defensoría del Pueblo, venimos supervisando permanentemente el proceso de vacunación. Y hemos tenido 3 problemas ya en lo que es la región Arequipa que hemos coordinado directamente con la Gerencia de Salud. El primero, justamente, el abastecimiento regular de vacunas. Es de público conocimiento lo que ha anunciado también el ministro, de que había una demora en la llegada de las vacunas, y eso ha afectado la programación que se tenía principalmente para las segundas dosis de los grupos etarios mayores a 40 años que ya tenían que haber recibido las segundas dosis. Entonces, allí justamente ese es un problema nacional que entiendo ya viene siendo superado y que se ha programado en la región Arequipa el siguiente fin de semana un vacunatón para completar las segundas dosis. El segundo problema, en donde hemos hecho mucho énfasis en la Gerencia de Salud, es justamente para fortalecer las campañas de información a los ciudadanos para desterrar cualquier tipo de temor, duda respecto de la vacuna o respecto de las marcas de vacuna, José. Porque justamente tú sabes que también se han generado muchos escenarios de desconfianza, de falta de información por parte de la ciudadanía, en donde es la responsabilidad del Estado brindar la información clara, oportuna, haciendo entender de que es con la vacuna la única estrategia en donde vamos a poder atacar directamente esta pandemia. Y en tercer lugar, tenemos aún problemas en la región Arequipa respecto de la población más vulnerable que aún no ha sido vacunada por diferentes razones, pero en donde debiéramos tener un especial esfuerzo para cerrar esas brechas. Estamos hablando de personas con discapacidad, pacientes oncológicos de las diferentes edades que aún todavía no han podido ser atendidos, así como de adultos mayores que por circunstancias diversas no pudieron ser vacunados en su oportunidad porque o pueden haber sido pacientes COVID o estaban todavía dentro del periodo de contagio y justamente requieren ahora ser regularizados y vacunados conforme a la recomendación también que hemos dado como Defensoría del Pueblo. Entonces, lo que vamos a tener en Arequipa en el siguiente fin de semana es ya una vacunatón, eso lo hemos coordinado con el gerente de salud, en donde se van a cubrir segundas dosis, que es el grupo que faltaba, y el grupo de rezagados, que está pendiente aún de vacunación, y que a partir de la recomendación que hemos dado como Defensoría del Pueblo, se van a atender este fin de semana en la región Arequipa. Es una buena noticia porque yo le comento que el último sábado nosotros nos comunicamos con el doctor Herbert Cuba, que es un especialista en política de salud pública, es colaborador permanente de RCR, Red de Comunicación Regional, y él se encontraba en Caravelí, ¿no? Ya casi en la zona, ya queda para el lado de la zona costera, ¿no? Y verificó que una de las preocupaciones es que la población que se había vacunado con la primera dosis del 20 al 24 de julio, no recibía hasta la fecha la segunda dosis. Esa era una preocupación. Y muchas de estas personas tenían que viajar a Nazca, ¿no? Viajaban a Nazca con la esperanza de que allí le puedan aplicar la segunda dosis. Usted nos está diciendo que eso se está superando y eso es una muy buena noticia, sobre todo que está coordinando con la gente de la Dirección Regional de Salud o la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, ¿no? Así es, José. El día de hoy hemos coordinado nuevamente con la Gerencia de Salud. Se nos ha confirmado de que dado que han llegado recién también las vacunas a nivel nacional, se tiene previsto para este fin de semana atender las segundas dosis, atender a las personas rezagadas e iniciar también el proceso de ampliar el proceso de vacunación al grupo etario mayor de 34 años. Se está esperando que arriben las vacunas entre el día de mañana y pasado, a más tardar, para ya hacer el despliegue necesario, que es lo que necesitamos en la región Arequipa. Ahora, en Arequipa ha disminuido el caso de contagios, lo mismo que el número de fallecimientos, tengo entendido, ¿no?
Así es, José. Después de haber tenido el mes de junio y julio en situaciones muy críticas, ya según el reporte oficial de la Gerencia Regional de Salud, hemos superado lamentablemente los más de 4.600 fallecidos. Sin embargo, en las últimas 2 semanas ya los descensos de contagios ha sido significativo y en los últimos meses aún tenemos casos registrados diariamente entre 1 a 3 fallecidos. Recordemos que en el momento más crítico, José, hemos llegado a más de 40 fallecidos diariamente. Afortunadamente ese ciclo se está reduciendo, están bajando el número de contagios, el número de fallecidos, y lo que hemos sí exigido ya a la Gerencia de Salud, que es lo que están en este momento en trabajo, es el plan para enfrentar la tercera ola, que según el anuncio del Ministerio de Salud es inminente, y obviamente son estos tiempos cortos los que tenemos que aprovechar para reforzar el abastecimiento de oxígeno, reforzar nuestras atenciones hospitalarias, así como también reforzar nuestro primer nivel de atención en los centros de salud, donde es justamente el espacio estratégico donde detectamos oportunamente a la persona contagiada, recibe el tratamiento respectivo y evitamos de que muchas personas lleguen al hospital, como lamentablemente ha ocurrido en los últimos meses. Y de acuerdo a la visita que ustedes realizan de manera permanente, ¿ha mejorado los servicios en el primer nivel de atención, doctor Manrique, en Arequipa? José, los esfuerzos han estado principalmente abocados a los grandes hospitales en cuanto a abastecimiento de oxígeno, en cuanto a la ampliación de camas de cuidados intensivos. Sin embargo, el reto aún pendiente es la atención del primer nivel de atención. Allí, lamentablemente, hay situaciones ya presupuestales de nivel nacional en donde aún no hay una política clara respecto del fortalecimiento de este primer nivel de atención. Ha habido sí, y eso es importante reconocerlo como Defensoría del Pueblo, avances importantes en la región de Arequipa sobre la atención hospitalaria, reitero, pero aún nuestros centros y puestos de salud no cuentan con el personal técnico permanente al 100% que pueda atender tanto los niveles de atención COVID como también, José, de atención no COVID. Aún hay déficit en cuanto al presupuesto para la contratación de más personal y aún hay un problema serio que también pasa en otras regiones, José, en donde 3 hospitales del nivel 2 no pueden iniciar el funcionamiento porque mantienen procesos arbitrales contra el Estado, en donde tienes elefantes blancos, inclusive con equipos instalados, que no empiezan su funcionamiento porque hay procesos judiciales y arbitrales en contra del Estado peruano. Ese es un cuello de botella que se encuentra en diferentes puntos del país, en donde el Ministerio de Salud tiene que tener una estrategia clara con ello, para que, por lo menos en el caso de Arequipa, los hospitales de Camaná, Carabelí y Cotahuasi, que son justamente los hospitales del nivel 2 que estaban ubicados en las provincias más alejadas, funcionen, se habiliten. Aún está este reto pendiente y ahí requiere una mayor coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno regional para su puesta en funcionamiento lo más pronto posible. Doctor Ángel María Manrique, le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Como siempre, muy reconocido. Muy buenas tardes. José, igualmente un gran saludo y reiterar siempre a todos los ciudadanos del Perú que cualquier queja o consulta siempre cuenten con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y se comuniquen en cada una de nuestras oficinas a nivel nacional. Muy amable, como siempre, doctor Manrique. Buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.